Si puede abrir su Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 23, primero de Samuel 23. Seguro nos hemos preguntado alguna vez, ¿cómo es posible que Dios utilice el sufrimiento para hacernos madurar? ¿Cómo es posible que Dios nos haga sufrir o permita que suframos y que de eso Dios lo use para nuestro bien, para nuestro provecho? Como dijo José a sus hermanos, ustedes pensasteis hacer mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Como dice Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas, incluso las difíciles, nos ayudan a bien. O como dice Santiago capítulo 1, que hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, maduros. ¿Cómo es que Dios usa diferentes circunstancias, a veces incluso el sufrimiento, para ayudarnos a madurar? Precisamente de eso trata este capítulo de de Samuel 23. En este capítulo, Dios hace madurar espiritualmente a David a través del sufrimiento. Y es un capítulo increíble. Algunos le han llamado a este tipo de asuntos la escuela del sufrimiento. Y es que bíblicamente hablando hay cosas que Dios no nos puede enseñar y no nos puede hacer madurar más que por medio de que nos haga transitar por sufrimiento y prueba. En este capítulo 23, Saúl, el rey, sigue persiguiendo. David, el próximo rey, sigue huyendo. Y Dios, el soberano, hace madurar a David. El título de nuestro mensaje es Huyendo con madurez. Huyendo con madurez. Y lo que vamos a ver, hermanos, son dos virtudes que nos llevan a madurar espiritualmente aún en el sufrimiento. Veremos en la vida de David dos virtudes que nos llevan a madurar espiritualmente aún en el sufrimiento. Y vamos a ver cómo Dios usó el sufrimiento en la vida de David para llevarlo a madurar, a crecer, a avanzar. Lo metió a la escuela del sufrimiento para que de eso Dios pudiera pulir su vida. Y el punto es este, hermanos: Dios hace lo mismo exactamente con nosotros. Dios permite el sufrimiento en nuestra vida para hacernos madurar. Por eso, espero en el Señor que con este estudio Dios nos haga crecer en confianza en Él, para recordarnos que Él puede usar todo. Escúchelo, Dios puede usar todo para hacernos madurar. Vamos a ver dos virtudes que nos llevan a madurar espiritualmente aún en el sufrimiento. Número 1, veremos la dependencia de David, versículos 1 al 14. Y número 2, veremos la prudencia de David, versículos 15 al 29. La dependencia de David y la prudencia de David. Estas son las dos virtudes que David mostró que Dios le llevó a madurar. Veamos, hermanos, en primer lugar ahí en el versículo 1 de capítulo 23, primero de Samuel. Iniciemos con nuestra primera sección, la dependencia de David. Y miremos cómo David dependió de Dios. Y eso le ayudó a madurar, y a nosotros también. Veamos en primer lugar la dependencia de David, versículo 1. Todo empieza con un aviso. Capítulo 23, versículo 1 dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Ahora recordarán el capítulo anterior donde nos quedamos, el anterior, el 21, mejor dicho. David pecó, llegó a tocar fondo, fue perdonado porque se arrepintió, y en el capítulo 22 Dios lo restaura. Y aunque Saúl destruye Nob, la ciudad de los sacerdotes, ¿se acuerda? Y destruye esa ciudad. David está escondiéndose, y ahora va a mostrar cómo Dios lo hizo madurar. Versículo 1 nuevamente dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Las eras es el campo donde se separaba el trigo. Entonces Keila era una ciudad productora de trigo, y los filisteos estaban allí para robar el trigo.
Entonces los filisteos están hurtando el trigo ya separado que Keila estaba produciendo, y esto se lo avisan a David. Es un problema. Mire cómo David va a actuar, hermanos. De inmediato, versículo 2, vemos la dependencia de David. Versículo 2. Y David consultó a Jehová, noten ese nombre que usa, Jehová, diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Aquí tenemos la primera de 4 consultas que David va a hacerle a Dios. David va y pregunta, hermanos, no sabemos, desconocemos cómo David preguntó a Dios y cómo Dios le respondió, no lo sabemos, la Biblia no lo dice de qué manera esto pasaba, y realmente no tiene que decírnoslo porque hoy ya no sucede de esa manera. Pero de alguna forma Dios le preguntaba a David, David le preguntaba a Dios y Dios le respondía. Lo importante es que la respuesta de Dios era muy clara. Versículo 2 al final: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Vean, hermanos, primeramente David, aunque no es el rey ya formalmente, está actuando como rey, porque está queriendo defender a Keila. Keila era una ciudad de Judá, Keila era una ciudad de Israel. David, aunque no está en el trono, ya está actuando como rey. Y de inmediato nos preguntaremos: ¿y dónde está Saúl? Saúl está ya metido buscando matar a David, cuando debería estar peleando contra los filisteos. Y aquí tenemos a David, el que todavía no tiene la corona, pero Dios ya lo ha escogido, actuando como rey, defendiendo de forma y con su iniciativa, defendiendo a Keila, una ciudad de Judá. Esta era la labor del rey. David, hermanos, está actuando como rey y está consultando a Dios, dependiendo de Dios. Vemos la dependencia de David en que está consultando a Dios, y Dios estaba con David. Le contestó, le guió y le dijo: sí, ve, libra a Keila. En otras palabras, David, estás actuando como rey, yo te voy a acompañar como rey. Miren versículo 3, la resistencia de su grupo, de su equipo, de su ejército. Versículo 3: pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Recuerden, miedo de Saúl. Dice: ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces los hombres de David dicen: David, estamos aquí con miedo porque en cualquier momento Saúl nos cae en la movida, y tú quieres que vayamos a pelear contra los filisteos, y si estando con los filisteos nos llega también Saúl, son 2 contra 1. Entonces los hombres de David se pusieron temerosos al respecto. Sin embargo, hermanos, eso también recuerde quiénes eran estos hombres. Según capítulo 22, versículo 2, eran hombres afligidos, endeudados y de amargura de espíritu. O sea, los tristes y los morosos. Esos eran el ejército de David. Y ellos tuvieron miedo. Pero vea de inmediato qué hace David, hermanos. Versículo 4. Una vez más vuelve a consultar a Dios. Versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Vean, ya se lo había dicho en el versículo 2, pero por el miedo David volvió a consultar a Dios en el versículo 4, y Dios no se enoja, le vuelve a confirmar: sí, David, ve, yo estaré contigo. Vean que Dios tan bondadoso, le pregunta una vez, le dice sí, pero tiene miedo. Vuelve a consultar, versículo 4, y Dios le reafirma: sí, ve, yo estaré contigo y entregaré en tus manos a los filisteos. Aquí vemos la segunda consulta que David hace a Dios, y Dios le confirma que vaya a esa misión. Aquí vemos, hermanos, una vez más la dependencia de David. Y quiero aclararlo, hermanos, para que durante este tema usted esté comprendiendo la idea. ¿Qué es depender? ¿Qué es dependencia? Dependencia es aquello sin lo cual no puedes hacer nada. Dependencia es aquella ayuda sin la cual no puedes nada. Imagínese usted a una persona paralítica que está en cama, que solo puede hablar y oír, y de ahí en fuera no puede ver, no puede moverse, está en cama únicamente, es una persona dependiente, solo necesita la ayuda de alguien más, y sin esa ayuda no puede hacer nada. Eso es lo que está haciendo David. David está aquí dependiendo sin Dios no hace nada. David sin Dios, sin consultar a Dios, no da un paso. Eso es depender de Dios. Depender de Dios es buscar su ayuda, y sin esa ayuda no haces nada.
Eso, hermanos, es lo que David nos está enseñando aquí. Ya consultó una vez, versículo 2, ya vuelve a consultar, versículo 4, y Dios le dice exactamente lo mismo. Número 5, va a la batalla, versículo 5, mire por favor, dice: fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Hermanos, esto es hermoso. En el versículo 2 y el 4, Dios le dice: ve David, los entregaré, te daré la victoria. Y en el versículo 5, Dios cumple su palabra. ¿Ven esto, hermanos? ¿Ven cómo Dios le dice: ve, yo estaré contigo? Versículo 5, se confirma la palabra de Dios. Esto es evidencia de que la palabra de Dios no solo tiene poder, sino tal cual como Dios la ha dicho, se cumplirá. Esa batalla fue ganada por Dios por medio de David, y fue una gran derrota para los filisteos. Dice ahí que se llevó sus ganados. Y a lo mejor usted pensará mal y dirá: ese David, gandalla, ¿verdad? Fue a vencer a los filisteos y se agarró sus ganados de una vez, aprovechado, ladrón, ratero, ya se parece a Saúl. No, esa no es la idea. La idea es que les quitó los ganados a los de Filistea para regresárselos a los de Keila, porque ahí se habían robado el grano, del versículo 1. Así que lo que hizo David es librar a Keila, vencer a los filisteos y regresarles el grano que les habían estado robando. Vean cómo Dios le da una victoria a David. Dios cumple su palabra. Dios es consultado, y vean qué nombre usa: consultó David a Jehová. Hermanos, Jehová o Yahweh, un mejor nombre más cerca del hebreo original. Yahweh es el nombre del pacto de Dios con Israel. Siempre que se menciona ese nombre junto con una persona, un ser humano, es porque había una relación entre Dios y esa persona. Yahweh es el nombre del Dios que se relaciona con Israel. Por lo tanto, aquí vemos a Yahweh teniendo una relación con David. David le consultaba y Yahweh le respondía. Hay una comunión, hay una relación. Vemos cómo Dios le contesta y David obedece. Hermanos, esto es clave. Depender de Dios no nada más es decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Depender de Dios es que cuando Él te responde, tú vas y lo haces. En el versículo 2 y en el versículo 4, David consulta, pero en el versículo 5, David obedece. ¿Notas esto? No solo es saber qué quiere Dios que haga. Eso quiere, pero voy a hacer lo que yo quiero. Eso no es depender de Dios. Depender de Dios es: escucha su voz y obedece su voz. Eso hacen las ovejas del Señor, ¿verdad? Juan capítulo 10. Oyen su voz y le siguen. No hay duda de que Dios estaba con David. Y esto, hermanos, recuérdenlo, de dónde viene David. David viene del capítulo 21 de hacerse loco, ¿se acuerda? En Gad, de caer bien bajo. Y aquí el hecho de que consulta a Dios, Dios le contesta, va a la batalla, gana la batalla contra los de Filistea. Eso, hermanos, era un recordatorio de gracia para el mismo David, de que Dios le estaba diciendo: no te olvides, yo estuve contigo en el capítulo 17 venciendo a Goliat, yo estoy contigo ahorita en el capítulo 23 venciendo a los de Filistea, y yo estaré contigo aunque Saúl te esté persiguiendo. Estos fueron recordatorios de gracia para David, y esta victoria debió confortar su corazón a través de las huidas que él estaba haciendo en ese momento. Hermanos, así es Dios. Dios nos fortalece en medio del sufrimiento. David aquí está sufriendo, huyendo. Es un perseguido, es un prófugo, aunque no ha hecho nada, está sufriendo. Pero vea cómo a través del sufrimiento Dios está con él. A pesar de que está sufriendo, Dios está con él. Y recuerda eso, hermanos, dos cosas muy importantes, por favor recuérdalas. Cuando estamos en sufrimiento, una de dos: o Dios nos lo quita ese sufrimiento, o Dios nos fortalece para soportar ese sufrimiento. Aquí a David Dios no se lo quita. Aquí Dios a David lo está fortaleciendo. Y recuérdalo, en el sufrimiento Dios puede usarlo para nuestra madurez: o lo quita o nos fortalece. Y aquí con David lo está fortaleciendo en medio de la prueba. Vean, hermanos, cómo esto va en aumento. Versículo 6, vemos que Dios equipa a David con más. Versículo 6 dice: y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, recuerden, es el sacerdote, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Ahora, David ya está consultando a Dios, venció a los filisteos, está en Keila, y vean, viene el sacerdote,
viene con el efod, y según capítulo 22, versículo 5, también estaba con él el profeta Gad. Así que, hermanos, David ya se hizo de un equipo fuerte, no por los 400 hombres que le siguen, sino porque tiene con él al profeta, al sacerdote y el efod, mientras Saúl no tiene nada. Vemos cómo Dios está equipando espiritualmente a David, y en el versículo 7, hermanos, entra en escena al que menos queremos ver, a Saúl. Versículo 7, dice la Biblia: y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. O sea, le fueron con la noticia. Entonces dijo Saúl: Dios, vean esto, hermanos, ¿qué dijo Saúl el perverso en su mente torcida? ¿Qué dijo Saúl? Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Se refería a la ciudad de Keila. Vean, hermanos, qué conclusión tan perversa de Saúl. Escucha que David está en Keila y dice: Dios lo ha entregado en mi mano. Pregunta, hermanos, ¿dice Yahweh lo ha entregado en mi mano? ¿Se fija qué palabra usa? Dios. Y Dios es la palabra común que se le podía llamar a Baal, a Astarot o a cualquier ídolo, porque Saúl no tenía una relación con Jehová. David consultaba a Dios llamándole Yahweh, pero Saúl no puede porque no tiene una relación con él. Así que lo que Saúl hace es decir: Dios lo ha entregado en mi mano. Hermanos, esto era una conclusión perversa. Esto es una ceguera espiritual. Dios no está entregando a David en mano de Saúl. Saúl es un tonto que está viendo las cosas a su manera, a su conveniencia, creyendo que Dios le está dando a él lo que en su soberbia él desea. Él llega a una conclusión malvada. Está en Keila David: ya se encerró, ya lo tengo, Dios me lo entregó en mi mano. ¿Te fijas esta mente perversa? Es como cuando tú y yo queremos justificar nuestros pecados. Es como cuando tú dices: no, yo he estado orando por un trabajo nuevo y aquí me ofrecieron esto, es algo chueco, es algo deshonesto, pero yo he estado orando a Dios, así que Dios me está dando este trabajo, Dios me está supliendo esto. Es chueco, tiene sus malicias ahí, deshonestidades, pero yo he estado orando a Dios, Dios me está contestando. Yo siempre he querido irme al otro lado a trabajar, a ganar dinero, y me contactó un tío fulano. Yo no lo busqué, Dios me lo está poniendo en mi camino, que ese tío tiene un conocido que se llama el Chapo y que me quiere ayudar y no sé qué, y me va a cruzar. Y es Dios. ¿Te fijas cómo es la mente perversa del ser humano? Justificas tus propios pecados en el nombre de Dios. Es lo que está haciendo aquí Saúl, hermanos. Jehová, Dios me lo ha entregado en mi mano. Qué mente tan torcida. Lo único que está haciendo es usando el nombre de Dios para justificar su propia soberbia. Él es el que está pecando y cree que Dios le está dando la oportunidad de atrapar a David. Hermanos, escuchen esto: no uses a Dios para justificar tus pecados. No uses a Dios para decir: es que Dios quería que yo mintiera, es que no me quedó de otra y tuve que mentirle a mi esposo, a mi esposa, porque si no se iba a hacer un problema. Es más, pastor, mira, así se lo pongo: tuve que mentir porque si no, no iba a poder venir al culto. Eso no es así, hermanos. No justifiques tus pecados agarrándote y colgándote del Señor. Es lo que está haciendo aquí el perverso. Eso hace una mente perversa. Justificas tu pecado poniendo de por medio a Dios. No lo hagamos. Además, no solamente tenía una conclusión perversa, sino también una mente reprobada. Versículo 8, mire, aquí está Saúl en su mente reprobada. Versículo 8 dice: y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Hermanos, qué terrible. Saúl está actuando como si David fuera de verdad un peligro para la nación. Dice que convocó a todo el ejército. A ver, ¿Saúl estaba haciendo eso para defender a Keila de los filisteos? No, lo está haciendo para ir y atacar al hombre más espiritual de todo Israel, a David. Vean cómo la mente reprobada, miren, hermanos, en vez de defender a Israel, Saúl va a ir a destruir una ciudad de Israel, Keila. Créame que Saúl en este punto estaba tan dispuesto a hacerle a Keila lo que le hizo a Nob. ¿Se acuerdan lo que le hizo a Nob en el capítulo pasado? Todo por querer perseguir a David. Pues aquí es lo mismo. Aquí
Saúl, en su odio, en su soberbia, está tan dispuesto a destruir Keila con tal de encontrar la cabeza de David. Qué triste, hermanos. En vez de defender como líder, este hombre está destruyendo. ¿No es lo que hacen los gobiernos incrédulos, hermanos? En vez de defender al pueblo, roban al pueblo. En vez de defender al pueblo, atacan al pueblo. En vez de estar con el pueblo, están con los enemigos del pueblo. Este es un gobierno incrédulo. Este es un gobierno incrédulo. Y esto nos regresa, quién sabe cuántos capítulos, hasta el capítulo 9, ¿se acuerda? Danos rey como las otras. Ahí está, órale, igualito como lo pediste. Un rey incrédulo que actúa como el de las otras naciones, Saúl. Versículo 9, hermanos, vemos ahora sí la evaluación de alguien que es espiritual. Versículo 9, de alguien que está dependiendo de Dios. Dice, versículo 9, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, vean, hermanos, qué diferentemente. El versículo 7 dice Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano. Y en el versículo 9 David dice, este hombre quiere hacerme maldad. ¿Quién está evaluando correcto? ¿Quién está evaluando correctamente? David, el espiritual. Él está viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Este rey quiere hacerme mal. Versículo 9 al final. Dijo a Abiatar, David le dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Hermanos, esto es importante porque una frase similar o una situación similar está en el capítulo 14. ¿Se acuerda? Cuando Saúl consulta a Dios y Dios no le contesta. Saúl dice, traigan el efod, y ahí estaba el sacerdote y consulta a Dios, pero Dios no le contesta. Aquí David, en cambio, manda a traer el efod y Dios le contesta. Versículo 10, tenemos la tercera consulta de David. Versículo 10 y 11 dice, y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila. Recuerden, él estaba allí, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Ven? Iba a ser lo mismo que a Nob. Versículo 11, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? En manos de Saúl. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Hermanos, por cierto, esta palabra siervo en el hebreo es esclavo. Es esclavo, o sea, David se veía ante Dios como su esclavo. Soy tu esclavo, Señor. Por eso en el versículo 11 otra vez, 10, perdón, dice, y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu esclavo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. 11, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu esclavo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu esclavo. Y aquí viene la respuesta. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Una vez más, no sabemos cómo consultaban por medio del efod, pero Dios le contesta. Esta es la tercera consulta en el capítulo 23. ¿Qué está haciendo David, hermanos? Está dependiendo de Dios. Él no da un paso, no sin guarache, sino él no da un paso sin consultar a Dios. Eso es depender de Dios. Es que no haces nada si no tienes la ayuda de ese ser. Y en este caso ese ser es Dios, hermanos. David hace su tercera consulta mostrando que depende de Dios. Hermanos, ya estar en Gad ya quedó atrás. Es parte de la historia de David. Dios ya lo restauró. Dios ya lo sacó de ahí. Él ya no está en Gad haciéndose loco y babeando, ¿se acuerda? Por la barba. Él ya está aquí madurando. Porque eso, escuchen esto, hermanos, y guárdenselo en su corazón. Eso es lo que pasa en un creyente. Caes, te arrepientes, Dios te restaura y lo que sigue es madurez, crecer, ir adelante, avanzar. La vida cristiana es esa. La vida cristiana, hermanos, no es caigo, me levanto, caigo, me levanto, caigo, me levanto. Algunos de ustedes creen que esa es la vida cristiana. No es así. Aquí está el ejemplo. La vida cristiana es caigo, me arrepiento, confieso, me aparto y avanzo con la ayuda de Dios. Quizá más adelante tenga otra lucha y pueda volver a caer, pero ya no caerá el mismo que cayó acá, porque he avanzado, he madurado, he crecido espiritualmente. Y es lo que está haciendo aquí David. David está madurando y Dios es el que lo está haciendo madurar. Aquí vemos que él está dependiendo. Ahora, hermanos, aquí estamos estudiando cómo David consultó a Jehová. Jehová le contestaba. Por favor, hermanos, nunca vayan a pensar que esto sucede así hoy. Voy a consultar, entonces voy a agarrar mi Biblia, voy a consultar, Señor, ¿me caso o no me caso? Tú dime, ¿verdad?
donde abra la Biblia, donde ponga el dedo. No hagamos ese tipo de cosas porque simplemente Dios ya no habla hoy así. Dios hoy habla únicamente por la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Dios habla solamente así, por medio de que se interprete su libro y de esa manera su voz es oída. Entonces nunca esperes voz de Dios porque no la vas a oír. Voz audible no existe de Dios hoy, hermanos. Hoy la única voz de Dios que vas a escuchar es la de su palabra, cuando se interpreta, se explica, se expone, se entiende y se aplica a la vida de una persona. Así que, hermanos, en otras palabras, este es nuestro efod, ¿de acuerdo? Este es nuestro efod, no hay más, no le busquemos más. Versículo 12, vemos la cuarta consulta. Vean cómo este capítulo está lleno de dependencia de David a Dios. Versículo 12 dice: dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. O sea, su consulta del versículo 11 fue: ¿va a venir Saúl? Dios le dice: sí. Versículo 12, cuarta consulta: ¿me van a entregar los vecinos de Keila? Y Dios le dice: os entregarán. Aquí, hermanos, yo espero que usted vaya siguiendo el hilo de esto. Y pues qué mala onda, ¿no? Dios había librado a los de Keila, perdón, David había librado a los de Keila, y ahora los de Keila lo iban a entregar. Se iban a voltear bandera. Ahora, ¿sabe de dónde era Keila, hermanos? No espero que lo sepa, pero Keila era territorio de la tribu de Judá, de la misma tribu que David. Eran sus hermanos, familia tribal, y lo iban a entregar. Uno dirá: oye, eso es injusto, no es para que David dijera: ay, ¿para qué lo salvé? Me hubiera quedado donde estaba, me van a entregar. Pero David no hace eso. Vean cómo desde este capítulo nos empieza el Espíritu Santo a tirar un rayo, una luz de lo que viene en el siguiente capítulo 24, cuando David no se venga de Saúl, cuando pudo haberlo hecho. Aquí en el 23, no se venga de los de Keila, no se venga, no ejecuta venganza, aunque ellos sí lo iban a entregar. Hermanos, una vez más, cómo Dios le está pregunta que David le hacía, pregunta que Dios le contestaba. Ese es Dios con una persona espiritual, hermanos. Pregunta que le hagas a Dios, el Señor te va a responder. Capítulo 14, Saúl, el necio, el inepto, el incrédulo: traigan el efod, voy a consultar a Jehová. Nada, sin voz, porque Dios le habla a los suyos. Y aquí tenemos cómo Dios le está contestando. Versículo 13, David hace lo correcto, huye de Keila. Versículo 13 dice: David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl la nueva, o la noticia, de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Saúl era flojo, recuerdo, era perezoso. Desde allá, desde capítulo 8, cuando nos lo presenta el Espíritu Santo, no le importaba, no era diligente, era perezoso. Pero vean aquí, hermanos, cómo David se levanta y se va de Keila. Dice ahí que fue con sus hombres, que eran como 600, y esto lo comparamos con el capítulo 22, versículo 2, dice que eran 400. Para este momento en Keila ya son 600, o sea, se le sumaron 200. Dirás: ¿de dónde salieron 200? Probablemente de Keila, hermanos. O sea, hubo 200 probablemente de Keila, hombres que dijeron: Saúl, no queremos David, no queremos a Saúl, vamos contigo, nos unimos a ti. Somos también endeudados, afligidos, y queremos estar en tu ejército. Así que Dios, hermanos, vean, le hace un ejército más grande a David. De 400 a 600, Dios le provee de hombres, y huye de Keila. Una vez más, ¿saben por qué huye de Keila? Dirán: pues para que no lo mate Saúl. Sí, pero también porque David ya había aprendido una lección, hermanos, ¿se acuerdan? No poner en peligro una ciudad de Israel. Capítulo anterior destruyeron a No por parte su responsabilidad, pero aquí David ya no lo va a permitir y huye de Keila. Nosotros diríamos: ingratos, que maten a los de Keila. ¿Por qué David no se vengó? Porque David vivía en Romanos 13, hermanos. David sabía que no debemos vengarnos, sino que dejemos lugar a la ira de Dios. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. David vivía en este sentido. ¿Por qué? ¿Porque era perfecto? No, ya viste el capítulo 21, que hasta de loco la hizo, pero ya era un hombre restaurado, era un hombre que está madurando, es un hombre que está creciendo, y no se venga de los ingratos de Keila, sino se lo deja al Señor, y al contrario, los protege. Ahora, hermanos, vemos cómo en todo esto David está dependiendo de Dios. Yo quiero solamente asentar esto muy bien.
David al depender del Señor hizo 4 cosas y creo que son muy importantes que usted las considere. David al depender de Dios hizo 4 cosas que nosotros también debemos hacer. Número 1, David tenía una relación cercana con Dios. Jehová, le hablaba, Jehová, Señor, tú y yo estamos en pacto, soy tu pueblo, tú eres mi Dios. Primero, había una relación cercana con Dios, por eso podía depender de él. Segundo, también la dependencia de David a Dios señalaba que él buscaba su guía en cada paso. David, cada asunto le preguntaba a Dios. Hermanos, yo veo esto y de verdad me avergüenzo. Hay cosas que yo decido por mi propia voluntad, a mi propio gusto, a mi propio tiempo y a mi propio entendimiento. Y aquí vemos a David, o sea, póngase a pensar, David pudo haber hecho lo que él quiso. Eran decisiones que, si bien estaba en juego su vida, pero él era capaz. Recuérdenlo, el capítulo 16, hombre de guerra, músico, guapetón, tenía tantas cualidades que David podía decir, yo decido por mí mismo. Yo soy el mejor soldado de esta nación, pero no lo hizo. Ya no confiaba en él, ya no confiaba en la espada de Goliat. David está dependiendo de Dios. No da un paso si no le pregunta al Señor. Qué hermoso es ver a David madurando de esta manera. ¿Cómo es su dependencia de David a Dios? Número 1, tenía una relación cercana con Dios. Número 2, buscaba la guía en cada paso. Número 3, es importante, hermanos, se sometía totalmente a las instrucciones. Vean que David en ningún momento recibe la respuesta de Dios y David dice, ay Señor, ¿por qué? No, Señor, cámbiamela. Otra oportunidad, dame otra respuesta. Esta no me gustó. Pastor, este consejo no me gustó, deme otro, cámbiamelo. No, David no hizo eso. David, la respuesta que recibió, se sujetó de inmediato, se sometió totalmente. Y número 4, y por último, obviamente, obedeció de forma inmediata y exacta. Cuando David consultó lo que Dios le decía, él obedecía exactamente. Aquí tienes la dependencia de David a Dios: relación cercana, búsqueda de guía, sumisión total y obediencia inmediata. Aquí tienes a una persona que depende del Señor. Hermanos, qué triste es que nosotros estamos dependiendo de nosotros mismos muchas veces, o estamos dependiendo de nuestras fuerzas, o de nuestros contactos, o de nuestro dinero. Nos ponemos más tristes si no tenemos dinero que si no vamos a la iglesia. Yo no voy a la iglesia y no me afecta, pero ando sin dinero y parezco león enjaulado. Estamos dependiendo más de otras cosas que del Señor. Recuérdalo, dependencia es esa ayuda sin la cual no haces nada. Y ese es Dios, hermanos. No podemos depender de ninguna otra cosa, persona, sino solo de Dios. David aquí está sufriendo, está huyendo. Escuchen esto, hermanos, poderoso este pasaje. Escúchelo. Sufrir no es razón para alejarte de Dios. ¿Oíste eso? Que alguien esté sufriendo no es razón suficiente para que te alejes del camino del Señor. Aquí David está sufriendo, y más que nosotros, y no se está alejando del Señor, está acercándose más. ¿Te das cuenta? Sufrimos y nos acercamos más al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Pero qué triste es la otra historia, ¿no? Cuando los cristianos, entre más sufren, más se alejan del Señor. Es algo, hermanos, totalmente ilógico. Quítalo. Si tú estás aquí, eres así, dices, ay, yo cuando estoy con alegría me acerco a Dios, pero si me vienen pruebas, ataques, persecución, luego me alejo. Estás mal. En el amor del Señor te lo digo, estás mal. Nunca vas a madurar espiritualmente entre tanto que no soportes el sufrimiento que Dios permite para hacerte madurar. No, sufrir no es razón para alejarnos de Dios. Recuerden una vez más, en el capítulo 21, ante el peligro, David pecó. Allá. Pero ahora en el 23, ante el peligro, David dependió de Dios. Allá pecó contra Dios, se hizo el loco, se fue a Gad, pero aquí está dependiendo de Dios. Hermanos, esto lleva a David a la madurez. Vean por favor cómo en el capítulo 20, versículo 13, le dice David a Jonatán: Jonatán, apenas hay un paso entre mí y la muerte. ¿Te acuerdas? Cuando su papá lo perseguía y David dice, ya me voy a morir, ya tengo un pie en el hoyo. Básicamente es lo que está diciendo. ¿Notas aquí desesperación de David? No hay desesperación como la del 23. ¿Por qué? Porque está madurando, porque está consultando a Dios, porque está sometiéndose al Señor.
porque está avanzando en su vida. Hermano, ¿tú dependes así en medio de tu sufrimiento? Cuando viene la difícil, ¿así respondes? Dependiendo del Señor, ¿no das un paso sin Él? ¿Aguantando el sufrimiento en Él? No en armas, no en ti mismo, no pecas, sino dependes del Señor. Algunos tristemente incluso tienen la idea de, ay no, yo cuando sufro, yo peco. A mí si me va mal, yo me enojo. Hermanos, qué mente tan inmadura. Es eso, inmadura. Que no entiendes que el sufrimiento, o mejor dicho, la escuela del sufrimiento, Dios la usa. Dios la usa. Y es para nuestro bien. Así que David, ante amenazas, ante pruebas, lo que hace es consultar a Dios. Hermanos, necesitamos vivir dependiendo del Señor. Necesitamos vivir dependiendo del Señor. No es lo mismo ser como David que como Saúl. David pecó y se arrepintió, Saúl pecó y no se arrepintió. Eso me recuerda a Pedro y a Judas. Pedro pecó contra el Señor negando al Señor, Judas pecó contra el Señor entregando al Señor. Pedro se arrepintió y fue restaurado, Judas no se arrepintió y está en el infierno. Pedro maduró y llegó a ser el gran pastor Pedro. Judas no pasó del infierno y ni pasará eternamente. Una vez más, hermanos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida? Aquí está la respuesta: para que le busquemos y para que al buscarle maduremos espiritualmente. Hay cosas que nada nos va a enseñar más que el sufrimiento. Hay cosas que nunca vamos a aprender más que sufriendo, y eso Dios lo va a permitir así. Hermanos, versículo 14, vemos la protección divina. Versículo 14 dice: y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Ahí lugares fuertes significa lugares difíciles de alcanzar o lugares difíciles de llegar. Entonces David se salió de Keila, va y se esconde, prácticamente es lo que dice el versículo 14. Y vean, hermanos, dice que Saúl lo buscaba ¿cuándo? O sea, ese era su trabajo de Saúl. Él no vivía para el reino, él no vivía para Dios, él vivía para él mismo. Quiero matar a David, lo hacía todos los días. Esto es, hermanos, porque el odio llega a un punto en que abarca tanto el corazón que eres esclavo de tu propio odio. Sirves a tu odio y solo vives para complacer tu odio, tu soberbia. Es lo que le está pasando aquí a Saúl. Vive para odiar a David, vive para matar a David. Es lo que hacía todos los días. Pero vean, hermanos, cómo el Espíritu Santo hace una conexión preciosa. Versículo 14 dice al final, vean, hermanos, esta frase es la principal de todo el capítulo, ¿de acuerdo? La principal de todo el capítulo, 14 al final. Pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Se acuerdan qué dijo el versículo 7? La torpe mente de Saúl. Ah, ya está en Keila. Dios lo ha entregado en mi mano. Mente perversa de Saúl. Pero aquí en el 14 dice, Dios no lo entregó en su mano. ¿Sabes lo que eso significa? David escapó no porque fuera muy astuto, hermanos, no porque fuera muy hábil en la guerra, no porque pudiera escalar y podía escalar con todo su ejército y ponerse en lugares fuertes. Si en última instancia David no fue atrapado por Saúl, es porque Dios no lo entregó en sus manos. Esa es la razón. Por eso, mientras David dependiera de Dios, Dios lo iba a guardar y punto. Qué hermoso es ver la dependencia de David. Recuerden, estamos viendo dos virtudes que nos llevan a madurar espiritualmente aún en el sufrimiento. Ya vimos la primera, la dependencia de David, versículos 1 al 14. Ahora veamos en segundo lugar la prudencia de David. La prudencia de David fue la otra virtud que le llevó a madurar, versículos 15 al 29. Él se esconde, ya lo vimos ahí, versículo 14, Dios lo protege. Y hermanos, mientras Saúl está en su soberbia, odiando, matando, queriendo matar, David está creciendo, madurando. Versículo 15, por favor, empecemos a ver la prudencia de David. Versículo 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. O sea, de estar en Keila, David se mueve al desierto de Sif. Esta es otra huida más que hace. De Keila
a Sif. Yo he oído a personas que le ponen a sus hijas Keila, y ahora viste que Keila fue traicionera. No sé si le quieras poner así a tu hija. Pero después de Keila se va al desierto de Sif. Versículo 15. Hermanos, huir no era pecado, ¿de acuerdo? Huir era prudente. Dirás, ay, pastor, a ver cómo está eso. No fue David aquí cobarde y como que debió haber enfrentado a Saúl así muy salsa y a ver qué, si yo estoy con el ungido, yo soy el ungido de Jehová y Jehová está conmigo. No, hermanos, eso hubiera sido imprudente. Lo que David hizo de huir no fue pecado, fue prudencia. Versículo ahí 15 que dice que huye, me recuerda a Juan capítulo 7 versículo 1, donde dice que Jesús ya no andaba en Judea porque los fariseos lo querían matar. Así que Jesús ya no andaba por esa zona, sino se alejaba. Esto es prudencia, hermanos. Esto es prudencia. David está huyendo y eso no es pecado, está siendo prudente. Versículo 16, mire, estando en Sif, versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores, ahí en el desierto de Sif, y fortaleció su mano en Dios. Qué hermoso. Escuche lo que sigue, hermanos. ¿Se acuerda que ya se habían despedido en el 20 David y Jonatán, y se habían dado beso y habían llorado, y David lloró más? Aquí se vuelven a encontrar en una visita de doctor, por así decirle. Fue muy rápido. Jonatán no podía estar más tiempo con David porque iba a levantar sospechas. Así que debió haber sido algo de minutos, muy breve. Pero Jonatán fue muy claro a qué fue. Aquí tenemos una visita amiga. Otra vez porque es muy importante. Versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores. Esta frase, hermanos, vean qué frase, 16 al final. Y fortaleció su mano, la de David, en Dios. Esta fue la visita del amigo. Hermanos, una vez más, Dios usó a Jonatán para fortalecer a David, porque la amistad verdadera fortalece. Dios ya lo había hecho en el capítulo 20 y desde antes en el capítulo 18, cuando hicieron el primer pacto. La amistad de Jonatán era un regalo de gracia para David, y a través de esa amistad Dios lo fortalecía. Aquí vemos, hermanos, algo interesante. Qué hermoso es la Biblia, ojalá se quede con esto. ¿Sabía usted que Dios usa a ambas clases de personas para hacernos madurar? Dios usa tanto a los Saúles para hacernos madurar, como a los Jonatanes para hacernos madurar. Por así decirlo, Dios nos hace madurar desde dos frentes: desde los difíciles de tratar, como los amables en el trato. Dios usa para nuestro bien a los que nos odian y a los que nos aman. Dios usa el pecado de unos y la obediencia de otros para, al final de cuentas, todo eso, usarlo para madurarnos, para hacernos crecer. Tú que dices, no, si la verdad, si de mi vida Dios eliminara a todos los malos, yo sería feliz. Estás en un error. Dios usa también a las personas difíciles, a los que son una piedra en tu zapato, para hacerte madurar. Por eso Dios no los quita y no los quitará si Él no quiere, porque Él quiere madurarte, madurarme. Hermanos, Dios usa ambas personas, a los Saúles, a los que nos cuesta trabajo tratarlos, y a los Jonatanes, los que son un placer su vida, su amistad. A ambas personas Dios usa. Grábate eso, hermano. No esperes que Dios te quite a los que son un fastidio, porque Dios los deja, porque al final de cuentas eso nos ayuda a madurar, y esa madurez glorifica su nombre. Es por eso que cuando alguien dice, ay Señor, quítame esta persona que es mi cruz, no estás mirando las cosas como Dios. Señor, cambia esta persona, que si esa persona fuera diferente, no me lastimara, no me hiciera sufrir, yo sería feliz. No estás hablando con prudencia, porque Dios puede usar ese sufrimiento para hacer de ti alguien cada vez más semejante a su Hijo Jesucristo, que eso es la madurez cristiana. Hermanos, no es error que tú en tu vida tengas ambas personas, Saúles y Jonatanes. Dios usa ambas clases de personas para ayudarnos a madurar. ¿Qué hizo Jonatán? Fortaleció su mano en Dios. Eso hace un amigo. Un amigo no te va a decir su consejo, un amigo te va a fortalecer en Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Versículo 17. Ahí dice, y le dijo, esto es Jonatán a David, no temas. Vean, hermanos, cada frase vale. No temas,
pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Hermanos, ese versículo agárrelo, imprímalo, póngalo por ahí donde usted guste, hágalo de cuadro, memorícelo. Ese versículo es fabuloso. El versículo 16 dice que Jonatán fortaleció a David en Dios. ¿Cómo lo fortaleció? Versículo 17, no temas. ¿Saben, hermanos, que esto ya lo decía Deuteronomio 31 y 32? Dios en Deuteronomio ya le había dicho a Israel, no temas ante tus enemigos. Jonatán le está recordando a David la palabra de Dios. Luego dice después de no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. ¿Qué le está citando? Le está citando las palabras de Samuel cuando lo unge por voluntad de Dios para ser el rey. Hermanos, Jonatán está citando la escritura, citando la palabra de Dios para fortalecer a David. Eso es un amigo. Un amigo no llega y échale ganas, tú para adelante, tú no veas para atrás, tú sigue, tú mira, yo estoy aquí contigo. Eso no es ánimo, hermanos. Esas es palabras vanas. Si quieres fortalecer realmente a un hermano, un amigo, dile versículos, háblale palabra de Dios, dile promesas de Cristo, háblale textos de la palabra que realmente den esperanza y no palabras huecas. Lo que hace aquí Jonatán es decirle a su amigo la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué lo fortaleció? Con la palabra de Dios. Es igual nosotros, hermanos, ¿verdad? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándoos unos a otros. Es lo mismo que hizo aquí Jonatán con su amigo David. Qué diferente es Saúl, su papá, soberbio. Qué diferente es Jonatán, su hijo, humilde. Qué diferente es Saúl, odioso. Qué diferente es Jonatán, contento. ¿Ven lo que dice ahí, hermanos? Yo seré segundo en el reino después de ti. Esto era contentamiento. David, Dios va a cumplir su palabra y yo seré segundo contigo. Qué contentamiento de Jonatán. Hermanos, aquí vemos una imagen imperfecta de humildad y contentamiento que refleja un rayito de la perfecta humildad y contentamiento de Jesucristo el Señor. Jonatán a través del libro ha dado muchos destellos de ilustrar la vida de Cristo, así como David. Y aquí tenemos un poco de su humildad y de su contentamiento. Versículo 18, hicieron un pacto. Versículo 18, y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. No sabemos qué pacto fue, tuvo que ser diferente al del 20:16. Aquí lo que entiendo por el contexto es que el pacto es de lo que estaba diciendo Jonatán. Si yo vivo, hazme segundo en el reino, David. Ese era el pacto, es lo que yo entiendo, no hay otra pista. Pero la visita de Jonatán, hermanos, fue como la brisa fresca en la vida de David. Versículo 19 al 20, ahora tenemos un terror, otra vez vuelve al problema. Versículo 19, dice la Biblia: después subieron los de Zif, los de donde está escondido David, el desierto de Zif, para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Otra vez, hermanos, lo mismo que los de Keila. Los de Keila le iban a entregar a Saúl, a David a Saúl, y aquí los de Zif lo mismo. Ahora, otra pregunta: ¿sabe de dónde era el territorio de Zif? Eran de Judá, eran de la misma tribu que David. Su propia tribu lo está entregando. Y una vez más, ¿qué ves? ¿Que se venga? ¿Que se enoja David? No, hermanos. Aunque aquí los de Zif le dicen a Saúl, versículo 20, nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Ahora dirás, oye, qué traicioneros otra vez. Recuerda por qué pasa esto. Había un terror social. Todos sabían lo que Saúl le había hecho a Nob y a los 85 sacerdotes que vestían efod. Así que nadie quería quedar como Nob. ¿Me explico, hermanos? Las ciudades tenían miedo de Saúl. Y si el rey quería a David, ahí está David, rey. Yo te lo entrego, ahí está. Aquí vemos en Saúl, escuche, un clásico ejemplo de un líder autoritario que para que le obedezcan infunde miedo.
Ahí está. El papá en la casa, aquí se hace lo que yo digo, y si no, golpes, violencia, groserías, y cállate y obedeces. Y después presúmese en público, no, mis hijos me obedecen muy bien, son suaves, son dóciles, no, son excelentes hijos. Pues sí, pero los tienes amenazados, golpeados. Hermanos, aquí tenemos en Saúl el ejemplo de un líder déspota que tiene que usar violencia para que le obedezcan, que tiene que usar de muerte para que la gente le sirva. Esto es un líder perverso, y ese era Saúl. Tanto Keila como Sif temían que les pasara lo mismo que a Nob. Prácticamente lo que les decía Saúl es o cooperas o cuello, y realmente sí les cortaba el cuello, hermanos, porque Saúl era soberbio, aterrorizaba. Y así muchas personas a veces son mamás, aterrorizan a sus hijos, papás aterrorizan a la esposa, padres aterrorizan a los hijos, todo con tal de manipular y hacer lo que ellos quieren con violencia, con condiciones, con manipulación, como veíamos la semana pasada. Todo porque somos soberbios, queremos que se haga nuestra voluntad, imponemos en vez de dirigir. Este es el ejemplo triste, perverso de Saúl. Mire, por favor, siguiente versículo, versículo 21, dice la Biblia, 21 al 23. Veamos la hipocresía de este hombre. Ya le fueron a decir que está en Sif, y vean a Saúl, versículo 21. Y Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Jehová. Hipócrita, bendiciendo a los de Sif en nombre de Jehová. Hipócrita, que habéis tenido compasión de mí. Víctima, ¿ya lo viste? Hipócrita, víctima. Ahí tienes al perverso de Saúl. Versículo 22. Id pues ahora y aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien no haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. ¿Te fijas, hermano? Saúl pone a David como si David fuera un terremoto nacional, una víbora, cuando él es el verdadero que está deshonrando al Señor. Versículo 23 dice: observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. ¿Ves a Saúl? Vivía para su odio. Él solo tenía un objetivo en su mente. O sea, él decía: a ver, ¿qué tengo que hacer el lunes? Perseguir a David. Martes, perseguir a David. Miércoles, perseguir a David. Jueves, perseguir, y si puedo, matar a David. Esa era la agenda de Saúl, hermanos. Esa era su agenda. Vivía para eso. Vivía para su odio. Vivía para su soberbia. Era todo lo que le importaba, era todo lo que le interesaba y quería hacer. Aquí tenemos al hipócrita haciendo ver a David como si David fuera un peligro. David no era un peligro, el peligro era Saúl. Versículo 24, vean otra vez la prudencia de David. Versículo 24. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl, los mensajeros, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, o sea, se movieron. ¿Ven la prudencia de David, hermanos? Ya se enteró que estoy en Keila, me bajo a Sif. Ya se enteró que estoy en Sif, me muevo un poco a Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Aquí vemos la prudencia de David, que se mueve, hermanos. Según primero de Crónicas 2:42, como les dije, Sif era de Judá, y David se mueve, hermanos. David no quería que Saúl destruyera otra ciudad, y por eso sale. Versículo 25, aquí viene la persecución. Esto es jugar al gato y al ratón. Vean, versículo 25. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, ahí van tras de él. Pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. ¿Se fijan? Es el gato y el ratón. Versículo 26 dice, vean la providencia protectora de Dios. 26. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. O sea, el mismo monte. De un lado iba Saúl con sus hombres, del otro lado iba David con sus hombres, pero no se encontraban, hermanos. ¿Qué es eso? Y dirás como mexicanos: chiripa, suerte. No, hermanos, eso se le llama providencia de Dios. ¿Te acuerdas? Versículo 14. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Ve, mira qué más dice el versículo 26. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl.
Miren lo que sigue. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. O sea, lo están siguiendo y Saúl tenía ventaja. Saúl ya lo tenía acorralado. Saúl ya lo tenía que se iba a encontrar con él en el monte y lo iba a atrapar. David estaba en desventaja. Aquí vemos la providencia protectora de Dios, que aunque iban rodeando el mismo monte tan cerca, pero al mismo tiempo tan protegido por Dios. Versículo 27, vean cómo Dios interviene. 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. O sea, esto quiere decir, los filisteos han invadido. Saúl, vente a pelear, vente a luchar, deja de perder el tiempo, vente, los filisteos están atacando. Para Saúl esa noticia llega en el peor momento, porque estaba a un pelo de rana, decimos, ¿verdad?, de capturar a David, pero Dios lo libró. Versículo 28. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Jamalecot. Esto significa, hermanos, la peña de la partida, o donde Saúl partió. Así que vean cómo Dios lo protege, Dios guarda a David, Dios quitó a Saúl, Dios libró a David de sus garras, porque Jehová no lo había entregado en sus manos. Miren cómo termina el capítulo, versículo 29, dice: entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Recuerden, lugares fuertes significa lugares difíciles de llegar, escondites complicados para alcanzar. Ahí moraba David, pero en Gadi había agua cerca, así que era un excelente escondite con agua, buen escondite, alto, prudente fue David, hermanos. Dios protegió a David en este capítulo. Pero vean algo maravilloso, hermanos. Dios protegió a David sin hacer un milagro. ¿Lo notaron? No hay ningún milagro. Todo fue la protección providencial de Dios. O sea, Dios usando circunstancias para proteger a David. Ningún milagro. Dios pudo haber hecho que Saúl llegara y Dios arrebataba a David en el aire. O Dios pudo haber hecho que la tierra tragara a Saúl. O Dios pudo haber hecho que David desapareciera y se fuera a otro lado. Pero no, Dios no hizo ningún milagro. Dios usó su poder soberano para actuar providencialmente y proteger a David. Hermanos, de la misma manera Dios trabaja con nosotros. Tú dices: no, yo no veo milagros en mi vida. No los necesitas. Dios siempre está trabajando providencialmente para cumplir su voluntad en nuestra vida. Usa el sufrimiento, usa también los tiempos de gozo, porque así como usa los Saúles y los Jonatanes, también usa las tristezas y las alegrías. Uno dirá: no, Señor, déjame las puras alegrías. No madurarías, hermano, no madurarías. Necesitas tanto Jonatanes y Saúles, tanto tristezas como alegrías. Ambas cosas las necesitamos para madurar. Aquí tienes la escuela del sufrimiento, y solo así Dios está haciendo madurar a David. Dios lo hizo por medio del sufrimiento, y así lo hará con nosotros. Escuchen, hermanos, esta conclusión. En nuestra vida es igual. Nosotros necesitamos la amargura de los Saúles y la dulzura de los Jonatanes. O sea, Dios usará todo con tal de alcanzar, formar a su Hijo Cristo en nosotros. Si Él quiere, permitirá persecución, como en este capítulo, persecución perversa. Si Dios permite, tendremos que hacer huidas, pero todo eso nos hará madurar. Aquí David tuvo que estar en el desierto, y nosotros también pasaremos por desiertos, espiritualmente hablando. Desiertos que nos harán madurar. Sif, estar en Sif, huir de Keila, buscar la dirección, consultar a nuestro Dios y buscar la guía de Dios en todo. Dios usará todo eso para llevarnos a madurar. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? ¿Sentarnos y nada más ver que eso pase? No. Dos cosas: depender de Dios y ser prudente en Dios. Dependencia y prudencia fue lo que hizo David. Dependió de Dios, no dio paso sin Dios, pero fue prudente. Astuto como serpiente, sencillo como paloma, prudente. Huyó cuando tenía que huir, corrió cuando tenía que correr, hizo lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer, pero dependiendo del Señor, no de espada, caballo o fuerza. Eso es lo que tú tienes que hacer.
Hermano, quizá ahorita, hermana, usted está sufriendo de alguna manera, sufriendo quizá familiarmente, quizá un cónyuge incrédulo. Bueno, definitivamente en ese caso no puedes huir, pero puedes soportar el sufrimiento dependiendo de Dios y siendo prudente, siendo prudente. Hermanos, ahí piensa en lo que estás sufriendo en tu trabajo, cómo puedes depender de Dios y ser prudente. En tu casa, cómo puedes depender de Dios y ser prudente. En tu escuela, cómo puedes depender de Dios y ser prudente. Incluso aquí en la iglesia, como hermanos en la fe y familia en Cristo, cómo puedes mostrar tu dependencia a Dios y ser prudente también. Hermanos, esto aplica para cuando pasamos por cualquier prueba o sufrimiento. Depende de Dios y sé prudente. Es lo que hizo David y Dios lo hizo madurar. Piensa en qué áreas de tu vida tienes que responder de la misma manera. Porque miren, hermanos, otra vez, David no está con la misma actitud del capítulo 20, versículo 3. Hay un paso entre mí y la muerte, desesperación. Y tampoco David está en desánimo. Ya me voy a morir, ya Dios me dejó. Mira, esa es la actitud que a veces está en nosotros, o de desánimo o de desesperación. Y David no tenía eso. ¿Por qué? Porque estaba dependiendo del Señor. Piensa en lo que estás sufriendo, piensa en aquello que te hace sufrir. Y te digo esto en el amor del Señor: depende de Dios y sé prudente, como David lo hizo. Si enfrentas cualquier cosa, actúa como David. Enfermedad, depende de Dios. Sé prudente, atiéndete, pero depende de Dios. Pero es que quiero que Dios quite esta enfermedad. Y pastor, si tú no oras por mí, yo voy a ir por mi milagro a ver a dónde. Depende de Dios y sé prudente, punto. Es que mi cónyuge, esto, aquello. Depende de Dios y sé prudente. Es que los ataques del enemigo, las calumnias, las tentaciones que me vienen, depende de Dios y sé prudente. Escucha con tu corazón, amado hermano. Tu desesperación y tu desánimo viene porque no estás haciendo estas dos cosas. Tu desánimo y tu desesperación viene porque no estás dependiendo de Dios y no estás siendo prudente en lo que te toca. Por eso caes y no maduras. Y pasan los años y las décadas y sigues siendo el mismo hermano, la misma hermana, sentada, batallando con los mismos problemas, pidiendo las mismas peticiones en los miércoles de oración de hace 20 años, porque no has tenido victoria, porque no dependes de Dios ni eres prudente. Y entonces estás de desánimo, desesperación y no maduras. Aquí vemos la madurez de David. Si sufres y eres creyente, dale gracias a Dios por ese sufrimiento, porque te está madurando, te está madurando. Si sufres y no eres creyente, quiero decirte que ese sufrimiento terrenal no se compara con el sufrimiento eternal que tendrás en la condenación eterna si no te arrepientes. Pero hay una solución, se llama Salvador Jesucristo, nuestro Señor, que murió para que no tengamos sufrimiento eterno. Y ese Salvador Jesucristo es el hijo mayor de David, que también estuvo en un desierto, Mateo capítulo 4. Pero Jesús no estuvo en un desierto para madurar, porque no lo necesitaba. Jesús estuvo en un desierto para demostrar que era perfecto y que por él sí podemos tener salvación, porque él no pecó. Y aunque el diablo con todo su arsenal lo atacó en Mateo 4, ese hijo de David en un desierto no pecó, y por eso puede ser nuestro Salvador. Si sufres y quieres madurar, depende de Dios y sé prudente. Oremos. Padre, queremos honrar tu nombre del mismo modo que queremos honrar tu palabra. Por eso pasamos este tiempo explicándola, exponiéndola y tratando de extraer de ella todas las riquezas y todo el oro que hay en ella. Pero nos quedamos cortos siempre, Señor, y nuestros pensamientos son limitados. Pero lo que nos das de ella es tan vasto, es carne, Señor, es alimento. Señor, esto lo necesitamos. Gracias porque en el sufrimiento tú nos haces madurar. Y gracias porque en el sufrimiento no hay que salir corriendo, Señor, sino depender de ti y ser prudentes. Gracias por el ejemplo de David, te honramos a ti. Te glorificamos porque eres el Dios que puede tornar todo el mal en bendición, aquellos que te aman, aquellos que te obedecen. Señor, gracias, ayuda a esta congregación a que tengamos una relación cercana contigo,
a buscar tu guía en cada paso, a someternos totalmente a ti, a obedecerte de manera inmediata. Señor, enséñanos a depender de ti. Gracias por los desiertos, gracias por las huidas de Keila en las que a veces nos haces pasar para saber que tú eres nuestro Dios, Señor. Y que así como David fue confortado por un amigo, pero también fue perseguido por un enemigo, así nosotros, Señor, ayúdanos a resistir a los que nos dañan y ayúdanos a gozarnos en los que nos deleitan, Señor. Te pido que uses ambas cosas para hacernos crecer, madurar, y que aquellos que viven en derrota tú les hagas abrir los ojos a estas verdades, que salgan del desánimo, que salgan de la desesperación, que maduren, Señor, que hagan su parte, que dejen de ser la misma alma derrotada de hace años, y que tú les ayudes a crecer a imagen de Cristo, como es tu voluntad. Señor, seguramente hay alguien aquí que no te conoce como tú, como su Dios. Tráele a los pies de Cristo, del poderoso Salvador que no pecó, de aquel que siempre fue prudente y siempre dependió de ti, nuestro amado Señor Jesucristo. Hazlo así, y que la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Él, amén.